Entonces resumiendo, te peleaste con Atenea y ahora estás en una especie de desafío divino para ver quién consigue el culto más grande y por algún motivo que no entiendo Gilgamesh Azrael y tú se irán a una de las dimensiones gobernadas por los Shinto. Selene Titanide de la luna griega, en mi defensa Hades me pidió ayuda para la guerra santa esta vez y cuantos más caballeros de Atenea me lleve más fácil le será tomar el control de la tierra. Le dijo su hijo mientras se encogía de hombros, haciendo que ella lo mirase con sus hermosos ojos azules por un minuto, viendo al chico que ella había criado durante tantos miles de años antes de simplemente dar un ligero suspiro de resignación. Los 12 del Olimpo y su hijo simplemente no se mezclaban, bueno salvo por Hades y Hestia, pero Hades odiaba a Atenea casi tanto como Naruto, y como decía el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y Hestia amaba a todos incluido su hijo. Naruto, el dios más fuerte de todos los reinos griego, shintoísta, hindú y egipcio, ¿por qué Gilgamesh? Preguntó su madre mirándolo con ojos curiosos, ya que bueno, el rey de los héroes no era un sirviente de su hijo, eran amigos y generalmente solo hacían estupideces cuando se juntaban. De hecho, Enkiru solía decir que se sentía celosa de que su hijo y Gil pasaran tanto tiempo juntos. Afortunadamente Naruto no era como todos los griegos y solo se acostaba con mujeres, así que Enkiru no tendría que preocuparse de que su esposo la engañara con su hijo. Bueno, por eso y porque Gil en realidad le era jodidamente fiel a su mujer. Necesito un sensei que no haga preguntas cuando Azrael haga tonterías. Respondió Naruto como si fuera lo más natural del mundo, ya que bueno, incluso él no podía controlar los impulsos de estupidez de Azrael, ya que bueno era pariente de Elohim y todos los hijos de ese loco estaban bien jodidos de la cabeza, es decir, Azazel era una prostituta glorificada, Michael era un maldito puritano que se escandalizaba por cualquier cosa que tuviera que ver con sexo, el pobre no duraría una semana con los griegos, y Gabriel era, bueno, tan absurdamente inocente que seguía pensando que las mamadas eran alguna especie de actividad madre e hijo, lo cual en realidad era cierto para los griegos, que eran propensos al incesto pero me detalles menores. ¿Y por qué te llevas a Azrael? Ella preguntó, eligiendo apartar sus pensamientos de los hijos de Elohim, ya que bueno, ese tipo de pensamientos siempre terminaban llegando a la gran guerra donde su hijo y el gran bastardo terminaron enemistados al punto de que Naruto era considerado un demonio honorario por las 3 facciones de demonios. Aparentemente patear en las bolas al gran tirano hacía que los demonios te respetaran, especialmente Lucifer. Porque Ishtar le tiene miedo. Dijo Naruto. Ciertamente le agradaba la diosa de la fertilidad de Sumeria, pero sus intentos por casarse con él eran jodidamente molestos, sobre todo porque había estudiado tradiciones nupciales de cortejo y otras cosas relacionadas en distintas culturas en un intento por engañarlo para convertirse en su esposa, y el Shikigal había dejado de ayudarlo con su hermana hace tiempo porque según ella, cuando Ishtar quiere algo lo va a conseguir sin importar cuánto tiempo le tome. Tiene sentido para mí. Dijo finalmente Selene, ya que ciertamente Ishtar le tenía miedo a Azrael. ¿Y cuándo te vas? Preguntó ahora, preguntándose cuánto tiempo le tomaría volver a ver a su hijo, ya que bueno, Helios era un imbécil y seguramente lo tendría aquí intentando convencerla para abandonarlo, y Naruto era el único dios al que su molesto hermano mayor temía, ya que bueno, Zeus le tenía miedo a Naruto y Helios le tenía miedo a Zeus, ergo le tenía miedo al hombre que intimidaba a Zeus. Por ese mismo motivo pasaba tanto tiempo con su hijo. Los rumores sobre ella acostándose con él realmente no le importaban, eran griegos para ellos más que un rumor, era una especie de trofeo. No es como si eso le importara realmente. Ser trofeo de su hijo era mejor que ser trofeo de Zeus o Poseidón, como la pobre de Demeter, quien recientemente había sido violada por Poseidón, quien se había convertido en un caballo. Si te preocupa el tarado de Helios, tengo entendido que Zeus le dijo que si vuelve a molestarte con un tema relacionado a mí, se asegurará que lo que le hizo al tío Prometeo sea misericordioso en comparación. Gruñó Naruto, realmente molesto, ya que bueno, como dios de la humanidad de 4 panteones diferentes, 5 si contabas a los aztecas que aparentemente lo habían adoptado por algún motivo que no entendía, pero que aparentemente tenía que ver con él enseñándoles una nueva forma de destripar a los mayas, o 6 si contabas a los sumerios, ya que Ishtar insistía que él era un sumerio por matrimonio, o los chinos, quienes, está bien, aparentemente todos los panteones afirmaban que él era parte de su panteón. Demonios, aparentemente Lucifer lo nombró uno de los 72 pilares. ¿Quién diría que patear en los huevos a Elohim luego del diluvio universal quemando al mundo humano le haría ganarse tantos puntos positivos con el rey demonio? Espera, ¿te nombraron pilar demoníaco? ¿Y cómo es eso que les enseñaste a los aztecas otra forma de destripar a los mayas? Le preguntó su madre. Aparentemente estaba pensando en voz alta, otra vez.
Lilith dice Luke y me considera su amigo luego de que patee en las bolas a Elohim y que se niega a nombrar Pilar a los tomates con patas, y respecto a los aztecas ciertamente no sé, solo sé que Ketch y yo estábamos caminando por la selva y en algún momento terminamos luchando contra los dioses mayas y bueno, aparentemente ella aprendió una nueva forma de asesinarlos de mí y la compartió con los suyos. Dijo Naruto con bastante indiferencia. Era el único dios que era apreciado por todos los reinos y ciertamente no vería lo malo en ello, aunque bueno, ahora que había hecho que la guerra entre los dioses de las Américas se pusiera a favor de los aztecas, seguramente perdería puntos con los mayas. Pero bueno, iré a ver a Lucky y los demonios. Escuché que Belcebú finalmente se volvió loco con los intentos de Asmodeus por hacerlo encamarse con alguien y ahora mismo la está persiguiendo por todo el infierno y quiero ver el espectáculo. Dijo Naruto con una pequeña sonrisa, ya que bueno, siempre era divertido ver al normalmente estilo Belcebú perder los estribos y perseguir a sus hermanos y barra o hermanas maldiciendo en todos los idiomas que los demonios conocían, y vaya que los demonios conocían muchos. ¿Por qué lo hice crecer como un humano y lo dejé con Amaterasu durante un año? Se quejó Selene, quien bueno ahora se arrepentía de haber dejado que su hijo creciera como un humano y no como un dios, pero sobre todo se arrepentía de haber ignorado a Tsukuyomi y haber dejado a su hijo con Amaterasu durante un año cuando ella tuvo que irse a salvar a su idiota hermano luego de que este de alguna manera terminara enojando a ella de todas las personas y fuera encerrado en el Eyain. Aparentemente Amaterasu corrompió al Naruto de 7 años y le enseñó los caminos de los shintoístas, ergo había convertido al bien educado e inocente Naruto en un maldito psicópata que disfrutaba demasiado de ver el caos, o bueno, ver a los dioses sacándose las tripas unos a otros y de torturar violentamente a los pobres dioses que tocaban a su preciosa humanidad, un shintoísta promedio para resumirlo. Lado bueno, Izanagi aparentemente había recuperado a su hija mayor luego de esto, ya que el dios padre de los Shinto estaba feliz de que su hijo finalmente fuera introducido en la hermosa locura shintoísta. Fin del prólogo. Bueno, como ya vieron, esta historia, al menos en el mundo de DXD, tiene origen muchos siglos antes de la guerra de las 3 facciones, donde evidentemente Naruto se unirá al lado que sí se preocupa un poquito por los humanos, es decir, Lucifer, ya que odia a Elohim por ser, en sus palabras, un bastardo que asesina niños por placer. Bueno, por eso y porque en realidad le gustan los demonios, desventaja de ser un dios de la oscuridad y la conquista. Otra cosa es que veremos las naciones elementales y Naruto apoyando a Hades en las guerras santas contra Atenea, ya que bueno, él odia a Atenea y bueno, como ya se dijo, los otros dioses salvo por Hestia y Poseidón le tienen miedo a Naruto y Poseidón odia a Atenea, y Hestia no se mete en guerras, así que si Atenea no tendrá ayuda de sus primos, tíos o tías. Otra cosa que evidentemente notaron es Enkidu odiando a este Naruto en particular, lo que inmediatamente lo pone en los libros buenos de Archie, quien está pasando por su rebeldía adolescente y quiere llevarle la contraria a su madre. Bueno, por eso y considera que este hermano es divertido porque Archie odia a Atenea casi tanto como a Ishtar. Pero bueno, eso es todo, los veo mañana, tal vez, y bueno, ¿quieren que vuelva a mis orígenes y ponga un capítulo del harem con mis comentarios estúpidos? Otra cosa que olvidé decir es que en este mundo los dioses habitan en un plano distinto donde básicamente todos tienen su propio territorio, que bueno, básicamente es como en todas las mitologías. Por ejemplo, el territorio nórdico tiene los 9 reinos, el infierno bíblico los 9 círculos del infierno. Pero bueno, ahora una última pregunta: ¿en dónde quieren que Naruto inicie su culto en su propia religión donde él es el dios supremo? Siendo básicamente el Elohim del Nuevo Testamento, que sí que es un dios amable, aunque ciertamente como griego seguirá siendo propenso a tener un montón de semidioses, al ser un Shinto es propenso a la locura, al ser egipcio es propenso al furry, y al ser hindú es propenso a, bueno, a lo que sean propensos los hindús. Bueno, una última aclaración antes de continuar: en esta historia Selene salvó a Naruto de los aldeanos y no de sus padres, pues aquí Minato y Kushina están bien muertos, la cual es otra de las diferencias que existen entre este Naruto y su contraparte malvada. En cuanto a Kurama, bueno, es hijo de deidades primordiales como Vishnu, y los padres del Shinto evidentemente ellos lidiaron con el zorro. Además Tama-chan es suficiente Kyuubi destructivo, aunque claro, uno es una máquina de muerte y odio y la otra simplemente es atolondrada y torpe, quien tiene tanto poder que puede aplastar el cosmos con su colita, algo que me encargaré de recalcar cada vez que pueda. Capítulo 1. El regreso de un dios. Después de lo que los demonios conocerían como el incidente A-42, aparentemente los demonios tenían un código para los incidentes provocados por Asmodeus. ¿Quién lo diría?
Naruto eligió mantenerse lejos del inframundo por unos cuantos años, por supuesto iría si lo invitaban, pero bueno, prefería no tener que enfrentarse a Belcebú, quien sin duda alguna estaría furioso durante los siguientes años. Pero bueno, ahora mismo en un camino que se dirigía hacia la aldea de Konoha, una aldea de la cual su madre le había advertido más de una vez que jamás se acercara por algún motivo, Naruto y su sirviente más fiel y devota se estaba acercando. Aparentemente Enkidu tuvo suficiente y le puso un ultimátum a Gilgamesh. Bueno, eso o el tipo quería estar presente en el nacimiento de su primogénito, posiblemente era una mezcla de ambas opciones. Naruto era un hombre con un cabello platinado bastante frondoso atado en una cola de caballo. Sus ojos azules mostraban una sensación de inquietud y curiosidad muy, ya que bueno, este era un reino bastante desconocido para él. Después de todo era territorio de un dios llamado Zero Fuku, el cual según su madre había desaparecido hacia unos 200 años, curiosamente cerca del surgimiento de Buda Gautama. Lo más llamativo de este hombre eran las marcas doradas que habían cerca de sus ojos, los cuales aparentemente eran parte de su herencia hindú, ya que bueno, su locura era shintoísta, su aparente atracción por los seres parte humano parte animal venía de los egipcios y bueno, su falta total de decoro y tendencia a follarse cualquier mujer que considerara atractiva era cosa de los griegos, así que naturalmente la forma de su cuerpo, tanto el verdadero como la forma humana que tomaba, eran cosa de los hindú. Bueno, al menos solo tenía marcas en lugar de las múltiples partes. Honestamente nunca entendería cómo hacían su padre Shiva y los otros para dormir con tantos brazos, o cabezas, o bueno, el punto era que era más o menos normal. Entonces, ¿por qué exactamente tu madre no quiere que vengas a este reino? Su más fiel sirviente y una amante ocasional con quien sorprendentemente aún no había engendrado un semidios, le preguntó, queriendo estar completamente informada del motivo de Selene para mantenerlo alejado de este mundo. Ángel de la muerte Azrael bíblica, guarda tus alas. Fue todo lo que dijo Naruto, haciendo que su sirviente simplemente asintiera antes de hacer que sus alas desaparecieran, dejándola únicamente como una humana normal y corriente. Respecto a por qué, ciertamente no lo sé, todo lo que sé es que yo nací aquí y mi madre me dijo que los humanos de este mundo son realmente salvajes y estúpidos, por eso siento que este es un buen lugar para iniciar mi culto, siento que sería divertido comenzarlo en este lugar. Dijo con una pequeña sonrisa, haciendo que Azrael asintiera. No entendía para nada la lógica de su amo, pero bueno, era Shinto, ellos estaban mal de la cabeza y que cuando decidían algo era imposible hacerlos cambiar de opinión, es decir, Amaterasu seguía investigando una forma de comprobar que Tamamo era una especie de gato en lugar de un zorro, cuando hasta ahora todas sus investigaciones le dijeron que era un zorro y por ende un kan. Y hablando de la reina de Roma, ¿estás seguro que es buena dejar a Tamamo-sama sola con su madre por más de unos días? Preguntó, sabiendo que si Amaterasu no podía confirmar que Tamamo era un gato, entonces la convertiría en un gato sin importar qué tan doloroso fuera. Mamá Izanami la hospedo en Yomi mientras hago esto. Fue la simple respuesta de Naruto. Aparentemente Izanami disfrutaba demasiado de molestar a su mayor con el tema tu hija es un perro y no un gato, aunque bueno, a Tamamo ciertamente no le gustaba que la llamaran perro. No obstante, esa respuesta bastó para calmar las francamente innecesarias preocupaciones de su sirviente, es decir, Tamamo era ciertamente más débil que su madre, pero seguía siendo absurdamente poderosa, lo suficiente como para que incluso su lunática madre fuera incapaz de alterar su forma. Bueno, por eso y porque Naruto le había puesto 8 bendiciones que la protegerían de la locura de su madre, sencillamente no permitiría que la forma en la que molestaba a su hermana se perdiera. Con su conversación finalizada, continuaron amenamente con su camino hasta que finalmente llegaron a las puertas de la aldea, que según sus investigaciones era la más importante de todas, donde se encontraron con una escena bastante curiosa, pues los que ellos supusieron eran los guardias de la entrada estaban completamente dormidos. Demonios, uno de los guardias estaba en su silla roncando con un hilo de saliva que salía por las comisuras de sus labios, el otro estaba igual que su compañero, solo que decía cosas raras mientras tenía una sonrisa estúpida en su rostro, algo que hacía que su dominio de la lujuria se sintiera particularmente fuerte en este momento. Tan extraña escena tuvo una reacción en Naruto y Azrael, pues a ambos les salió una gota en la nuca. ¿Cómo es que con este par de idiotas como guardias esta aldea no ha sido invadida? Fue la pregunta del ángel de la muerte mientras señalaba a los guardias. Es uno de los misterios que ni siquiera siendo un dios lograré descifrar. Fue todo lo que dijo Naruto, quien, pese a no ser el dios de la pereza, en realidad era bastante perezoso y ciertamente este era uno de los misterios que incluso su curiosidad natural se negaba a resolver.
Pero bueno, dejando eso a un lado, él simplemente miró el libro de registros. Haber decidido jugar a Jesús para formar su culto le hacía tener que actuar como un humano, así que tendría que llenar este estúpido libro, y una vez que lo hizo ambos prosiguieron con su camino hacia la torre más alta donde él pensaba que se encontraba el líder de la aldea. Eso y que la torre se llamara la Torre Hokage eran buenas indicaciones para esto. Y por supuesto que durante su trayecto las personas que los veían pasar tenían diferentes pensamientos. Las mujeres, sobre todo las más jóvenes, lo veían como el galán más grande de todos, y más cuando le miraban directamente a los ojos, los cuales las hicieron quedar completamente hipnotizadas, con más de una teniendo pensamientos que harían que Afrodita fuera vista como una santa en comparación. Demonios, algunas incluso parecían tener ganas de violarlo, ergo posiblemente habría una nueva generación de semidioses en esta dimensión. Después de todo, Naruto era llamado el Zeus de los titanes por un motivo, un apodo que lo molestaba bastante en realidad, ya que no le gustaba que lo compararan con el más débil de los 3 hermanos de Grecia. Por otro lado, los hombres por alguna extraña razón tenían el presentimiento de que si se acercaban a Azrael se iban a morir, así que eligieron centrar su atención en su odio y celos hacia Naruto por acaparar la atención femenina, pensando que el sujeto era solo un presumido. No obstante, ambos dejaron de lado las miradas y murmullos, por lo que siguieron caminando hasta que, alzando sus objetivos la torre del Hokage, donde al ingresar inmediatamente se dirigieron hacia el despacho del Hokage, o bueno, a la recepción donde se encontraba la oficina, donde se encontraba un escritorio donde la asistente del Hokage lo veía con un sonrojo en su rostro por lo atractivo del hombre, o mejor dicho niño de 14 años que tenía frente a ella. Buenas tardes, he venido a buscar al Hokage. Le dijo el dios a la mujer, la cual simplemente se estaba conteniendo para no violarlo, porque siempre que tomaba una apariencia inferior a los 20 años las mujeres intentaban violarlo. Ese era uno de los misterios que nadie podría resolver, aunque Gilgamesh tenía la sospecha de que era una maldición de Ishtar para hacerlo casarse con ella, lo cual en realidad era posible. ¿Este tiene una cita o viene por algún asunto urgente? Preguntó la secretaria, que ya parecía gelatina por la cercanía del chico que tenía frente a ella, ignorando completamente a la francamente homicida Azrael. Naruto por su parte simplemente hizo un pequeño conjuro con su magia. No le gustaba jugar con las mentes de los humanos de esta manera, pero tampoco pasar aquí todo el día, y para cuando terminó la chica simplemente pensó que el hombre estaba convencida de que él venía de visita de parte del daimyo de fuego, y debido a ello ella inmediatamente se puso de pie antes de dirigirse a la puerta. En el interior del despacho del Hokage este mismo estaba haciendo la labor más importante en su vida, y no, esta no era precisamente revisar informes o firmar documentos importantes, sino leer cierto librito naranja con un contenido que la mayoría de la población femenina sacara toda su furia, haciendo que el ataque de un Kyuubi a esta aldea pareciera ser una simple rabieta, pues este libro era ni más ni menos que el Ichaicha Paradise, un libro bastante popular entre los dioses griegos. Demonios, Naruto mismo quería conocer al autor y unirlo a su ejército de su octavo dominio. El hombre era claramente lujuria pura, y estaba seguro de que era un pseudo demonio hijo de Asmodeus, o bueno, lo estaría de no ser porque bueno, ella afirmaba no tener nada que ver con este mundo, y bueno, el Hokage en este momento tenía una sonrisa estúpida además de una leve hemorragia nasal. Sin embargo, tan pronto como tocaron la puerta, se movió más rápido que el Raising del Yondaime Hokage. Escondió su libro y tomó una postura seria mientras fingía revisar los documentos. Adelante, dijo dando el pase a su secretaria, quien simplemente abrió la puerta para asomar su cabeza. Hokage-sama, hay 2 chicos que quieren verlo en este instante. Le dijo a la secretaria, genuinamente confundido por bueno, ciertamente no había ningún chico que quisiera visitarlo después de todo, salvo por Sasuke Uchiha. No había otro huérfano en el pueblo. Después de todo, el hijo de su difunto sucesor había pasado a mejor vida, o bueno, ese era el consenso general, ya que ciertamente nadie tenía ni idea de qué había pasado con su cuerpo ese día. La luna simplemente brilló de rojo y nadie nunca fue capaz de encontrar el cuerpo del chico, quien tuvo una vida muy pero muy corta. Hazlo pasar, Tomoyo. De inmediato la secretaria se retiró del lugar, permitiéndole al chico y su aparente sirvienta entrar, y cuando Naruto entró el anciano se sorprendió, pues pese al cabello blanco y el chico era muy parecido a como muchos pensaban que se vería el pequeño Naruto. Naruto, ¿eres tú?, preguntó el anciano con incredulidad, estando completamente convencido de que este chico de unos 17 años era completamente idéntico a un Minato más joven con el rostro de Kusina, solo que con el cabello blanco. Nos conocemos.
Preguntó Naruto completamente confundido ya que bueno, estaba seguro de que no conocía a este hombre, demonios era un dios y aunque amaba a la humanidad él ciertamente no bajaba mucho al mundo humano, la verdad era que con tantos dominios él estaba realmente ocupado, bueno por tener 10 dominios y por sus constantes peleas con Atenea, sus intentos de convencer a Artemisa de que dejara de ser una perra, y sus constantes peleas con su hermana mayor sobre que era mejor, demonios los Nekomata nacieron únicamente como un intento de Amaterasu de convencerlo que los gatos eran mejores que los perros, y en respuesta pues nacieron los hombres bestia y los licántropos, ciertamente Naruto debió saber que su dominio de la oscuridad terminaría creando bestias peligrosas. No, es solo que te pareces bastante a cómo sería el hijo de alguien a quien conocí si no hubiera terminado su vida antes de que comenzara. Dijo el anciano antes de dar un suspiro seguido de tomar su pipa inhalando un poco de tabaco. Entiendo, supongo que el hecho de que nuestros nombres sean Naruto debe ser simplemente una coincidencia, realmente lamento su pérdida. Dijo Naruto sinceramente tristemente no era un dios del parto esa era Artemisa y ella ciertamente no podría supervisar todos los partos, era una diosa, pero no era omnipresente de hecho los dioses omnipresentes eran bastante raros y ni siquiera Elohim poseía ese talento de hecho solo los primordiales principales lo poseían. No se preocupe joven, cosas como estas pasan todos los días, el desafortunado destino de la vida humana. Dijo el anciano haciendo que Naruto asintiera sabiendo muy bien que los humanos ciertamente pasaban por cosas como estas constantemente no obstante este no era el motivo por el cual vino aquí así que simplemente hablo una vez más. Iré directo al grano buen hombre, decidió asentarme en su aldea y ser un shinobi de la misma, mis motivos evidentemente permanecerán como míos todo lo que usted necesita saber es que nunca dañaré a un solo humano en esta aldea. Dijo Naruto y ciertamente él no haría nada como eso para eso había traído a Azrael él mismo sabía que había humanos malvados y aunque amaba a la humanidad y nunca podría dañarlos o mejor dicho jamás los dañaría por voluntad propia él simplemente no era estúpido y sabía, habían humanos que estaban más allá de la salvación, y por eso mismo él no impedía que Azrael impartiera el juicio divino. Bueno, ciertamente no tengo problema con eso, sin embargo, debes saber que para tener lo que pides, debes ingresar primero en la Academia Shinobi y graduarte como un genin. Le dijo el Hokage. Yo lo sé buen señor, aunque soy de la sangre más noble de 4 reinos, mis madres y padres me han enseñado a obtener todo por mi propia cuenta, siempre trabajando por ellos. Dijo Naruto con una sonrisa mirando completamente confundido al chico por unos segundos antes de encogerse de hombros, las familias nobles tenían costumbres realmente raras así que no cuestionaría al hombre en cuestión, aunque ciertamente podría empatizar con el chico sobre su visión sobre obtener las cosas a través del trabajo. Está bien joven, le entregaré este documento para que asista mañana a la academia y aunque falta solo un mes y medio para que tu generación se gradúe te dará tiempo para conocer los ámbitos shinobi básicos. Y acto seguido el Hokage le entregó los documentos firmados y sellados a Naruto para que éste ingresara a la academia. Debes presentarte mañana a las 8 am, le ordenó a Naruto quien simplemente asintió con la cabeza mientras hacía un gesto con la mano a su sirviente para que ésta no hiciera alguna estupidez contra este hombre. Se lo agradecemos sinceramente. Dijo Naruto antes de simplemente salir de la oficina del Hokage antes de ir a buscar algún hotel o algo para pasar la noche, tenía que clamar a Azrael y la única forma de hacerlo era con lo que hizo caer a Asmodeus del cielo, es decir sexo, está bien simplemente la lujuria de este lugar lo estaba haciendo desear joderse a su hermosa ángel, no es que Azrael se quejara, de hecho lo disfrutaba tanto como él. Al día siguiente Naruto se levantó temprano, se duchó rápidamente y posteriormente se puso un traje bastante ligero, dejando en la cama a una desnuda Azrael quien como él le había dicho muy claramente ella debería permanecer cerca del todo el tiempo sin embargo no sería un shinobi ya que ella solamente le obedecería a él y solo a él, algo a lo que la ángel estuvo más que de acuerdo desde que abandonó a su padre, nunca obedecería a nadie más que no fuera el hombre que le dio un verdadero propósito. Pero bueno ignorando eso actualmente Naruto simplemente se dirigió hacia la cocina y desayunó uno de los favoritos que su madre le hacía cuando era un niño, es decir fruta, huevos fritos, jugo de naranja y algo de pan tostado, y cuando terminó su desayuno simplemente partió rumbo a la academia.
Su recorrido fue bastante tranquilo pues llevaba una buena ventaja de tiempo. Pronto el ser de origen divino llegó al edificio que le habían dicho era la Academia Shinobi de este lugar, y una vez que estuvo adentro se dirigió hacia el salón que supuestamente le correspondía, y tras tocar un par de veces la puerta, la cual se abrió luego de unos pocos minutos mostrando a un ninja con una cicatriz que atravesaba el puente de la nariz con un pañuelo azul y ropas que por lo que tenía entendido eran las ropas de un chunin. Tú debes ser el nuevo estudiante que el Hokage envió. Dijo el chunin, a lo cual Naruto simplemente asintió antes de entregarle el documento que le había entregado el Hokage. Veamos, ajá, sí, muy bien. El tipo claramente no lo había leído. Después de todo Amaterasu decía eso mismo cuando no estaba interesada en una conversación y era su forma de decir me importa un carajo lo que quieras decirme y no puedes hacer nada al respecto. Muy bien, Toso está en regla. Ciertamente no lo leyó. Aunque falta solo un mes y medio para los exámenes de graduación, no importa, pasa por favor, mi nombre es Iruka. Dijo el hombre y posteriormente dejó ingresar al salón a Naruto. Al entrar se vio un gran desorden en el lugar, pues los alumnos hacían lo que querían, unos hablaban, otros peleaban, otros estaban comiendo o dormían. El grupo ciertamente era bastante humano por decirlo de forma amable, y por los escasos conocimientos que tenía de este lugar pudo decir que en su mayoría los alumnos de esta clase eran sin duda alguna lo que se denominaba civil, y los pocos que no lo eran deberían ser los herederos de clanes de los que su hermana mayor Némesis le había hablado. ¿Por qué Némesis sabía sobre una dimensión perteneciente a los shintoístas? Lo cierto es que no tenía ni idea, solo que tenía que ver con un emo vengador que le daba bastante poder debido a su insaciable sed de venganza. Pero bueno, los herederos que su conocimiento de este mundo pudo reconocer eran Shikamaru Nara, quien aparentemente era un genio en toda palabra que sin dudas se llevaría bastante bien con Belfegor, pues a ambos les encantaba ver las nubes y no hacer absolutamente nada durante todo el día. Otro era Chouji Akimichi, un chico de huesos grandes, por no decir un gordito, pero él no juzgaba. Después de todo, uno de sus parientes era bastante gordito, y por supuesto y era uno de los dioses más fuertes que conocía, aunque bueno, por algún motivo el chico estaba comiendo 5 bolsas de lo que supuso era algún tipo de fritura al mismo tiempo. Shino Aburame, un chico que bueno apenas se había notado, pero que por lo que sabía usaba la lógica por encima de todo y usaba insectos como extensión de su cuerpo. Ino Yamanaka, una chica rubia que aparentemente era usuaria de técnicas mentales, su problema sería su obsesión por la Oda, las dietas y que era hija de Demeter. No es que fuera malo, de hecho los hijos de Demeter son bastante agradables, pero bueno, él era amigo de Hades y Demeter odiaba todo lo relacionado con Hades desde que el dios en cuestión robó a su hija y la convirtió en su esposa. No entendía por qué, es decir, eran griegos. Irónicamente Hades fue el que consiguió una esposa de la manera más normal, además no es como si Hades fuera como Zeus o Poseidón. Sakura Haruno, bueno, no sabía si era una chica o un chico, pero no era como si eso le importara mucho ya que no pertenece a un clan importante, sino que era una hija de un consejero civil, tenía una buena retención de información. Inteligencia es otra cosa, eso es la capacidad de usar la información que posees, mientras que la retención de información es lo que tiene Sakura y la gran mayoría de los estudiantes aplicados, que en la práctica suelen ser bastante inútiles, y que aparentemente tenía una seria obsesión con un hombre pelinegro de los cuales su hermano mayor Susanoo solía quejarse constantemente. Y hablando del rey de Roma, el sujeto de las quejas de su hermano mayor era Sasuke Emo Uchiha, el aparente único superviviente de la masacre a su clan realizado por su hermano mayor Itachi Uchiha, poseedor de técnicas de fuego, por algún motivo que no entendía ya que hasta donde sabía Kagutsuchi detestaba a los Uchiha, y también eran usuarios de técnicas de relámpago, lo cual tampoco tenía sentido ya que Susanoo ciertamente odiaba al clan que bendigo accidentalmente en una de sus muchas borracheras. Y hablando de dicha bendición, esta estaba en sus ojos, y eran una técnica visual llamada Sharingan que les daba la capacidad de copiar y leer los movimientos de los enemigos. En otras palabras, Susanoo la cagó y a lo grande, pero estaban hablando del dios que decapitó al caballo de su hermana mayor por una rabieta y condenó al mundo a la oscuridad eterna por casi un milenio. O fueron solo 3 días, lo cierto es que no lo recordaba. Había muchos mitos sobre la eterna oscuridad y ciertamente era difícil recordar cuál era cuál. Otro era Kiba Inuzuka, quien por lo que tenía entendido se consideraba a sí mismo un macho alfa, y era usuario de ataques combinado con su perro ninja. El problema con el chico era que era demasiado impulsivo y siempre se carga de cabeza contra los problemas. De hecho, en este momento el sujeto estaba intentando llamar la atención de una cosa que claramente estaba ciega.
Y hablando de dicha cosa, esta era una cosa llamada Hinata Inuga o algo así. Ciertamente no le importaba mucho, de hecho le importaba tan poco que ciertamente no tenía la más mínima información sobre ella más allá de que su aparente hermanita menor era más fuerte que ella, y bueno, ciertamente le recordaba bastante a su relación con sus hermanos mayores. Después de todo era más fuerte que Amaterasu, quien era la diosa no primordial más fuerte de todas, algo que le gustaba frotar en la cara de la mayoría de dioses. En otras palabras, este lugar iba a ser bastante divertido e interesante. Fin del capítulo.